Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 1. Yo soy Timoteo Hernández Jarquín. En esta ocasión vamos a dividir esta clase en dos secciones que conocemos regularmente nosotros como el Pentateuco y los libros históricos. Así que vamos a hacer una introducción a lo que es el Pentateuco y vamos a ver panorámicamente algunas cosas muy importantes en los 4 primeros libros. Después hablaremos de Deuteronomio y finalmente estaremos tratando los libros históricos. Así que vamos a empezar con una introducción al Pentateuco. El Pentateuco tiene una importancia primeramente para los judíos, obviamente, porque ellos consideran la escritura, su escritura, la ley, la Torá. El Pentateuco recoge todo lo que es la ley, todo lo que es la Torá, y para ellos es muy importante. Posteriormente también el cristianismo o para el cristianismo. Incluso vemos la importancia del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco o lo que se conoce como la ley. Por ejemplo, cuando se le dijo a Moisés que debía de escribir la ley y luego darlo a los levitas que llevaban el arca del pacto, les dijo de esta manera: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. A los sacerdotes también se les ordenó leer la ley al pueblo. También al pueblo de Israel se le dijo que cuando tuviesen algún rey, debían de tener o de leerles la ley. Debían de poseer incluso una copia de la ley. A Josué incluso se le ordenó guiar al pueblo de acuerdo a la ley. A través de la historia de Israel, entonces, se consideró la ley como una autoridad divina. Por ejemplo, David le encargó a su hijo Salomón que obedeciera la ley. A Jeroboam se le acusó de desobedecer los mandatos de Dios. Incluso a algunos de los reyes de Judá se les alabó por su apego a la ley. A otros se les condenó por su falta de apego. Los escritores sagrados consideraron que el mismo exilio, por ejemplo, fue provocado por las infracciones a los estatutos y al pacto que Dios había hecho con los antepasados de Israel. Y al regreso del exilio, los israelitas, por ejemplo, debían de gobernarse de acuerdo a la ley de Moisés. Esta es la importancia del Pentateuco, esta es la importancia de la ley. La palabra Pentateuco se deriva de dos términos griegos. La primera, penta, que significa 5, y teukos o teukoj, que significa tomos o volumen. Fueron combinadas como un adjetivo para la palabra biblos, que significa 5 volúmenes. La expresión fue abreviada a Pentateucos y transliterada al castellano como lo conocemos ahorita, Pentateuco. Por lo tanto, el Pentateuco es un libro de 5 tomos entonces. Alguien dijo que quizás este término se lo debemos a Orígenes. Ahora, entre los judíos llaman al Pentateuco la Torá o la ley. Debemos recordar que ellos dividen las escrituras en 3 secciones bien importantes: lo que es la ley, los profetas y los escritos. Esas son sus divisiones que ellos tienen de las escrituras. Entonces, en todo esto, en todo el Pentateuco, contienen los mandamientos, las ordenanzas que deben constituir la base de la nación hebrea. En este caso, para los judíos, les daba una importancia muy grande a estos primeros 5 libros. Cuando hablamos del autor del Pentateuco, existen dos corrientes que son extremos. La primera corriente se le denomina los conservadores. Los conservadores creen que fue Moisés el autor de cada uno de los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como la Torá o el Pentateuco. Del otro lado están los liberales, y ellos dicen que Moisés no pudo haber sido el autor del Pentateuco, ya que se desarrolló a través de una serie de documentos por uno o varios compiladores o redactores. Aunque el Pentateuco mismo no se afirma claramente que este haya sido escrito por Moisés en su totalidad,
otros libros del Antiguo Testamento sí lo citan como obra de Moisés. Y hay varios textos bíblicos que aparecen donde podemos tener evidencias, pues, que se le denominan, o mejor dicho, que dicen que Moisés es el autor. Incluso los escritores del Nuevo Testamento concuerdan exactamente con el testimonio del Antiguo Testamento. Hablan de los 5 libros en general como la ley de Moisés, Hechos 13:39, 15:5, Hebreos 10:28. Hay pasajes bíblicos donde nos dicen que fue Moisés quien es el autor. Por ejemplo, para ellos, leer a Moisés equivale a leer el Pentateuco, como dice segunda los Corintios 3:15. Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Finalmente, también las palabras de Jesús mismo dan testimonio de que es Moisés el autor. Dice Jesús mismo: si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, dice Juan 5:46. Entonces, podemos decir que el Nuevo Testamento da testimonio de que fue Moisés quien escribe el Pentateuco o la ley. Ahora, ¿por qué creemos que fue Moisés quien escribió el Pentateuco? Aparte de estas evidencias, podríamos pensar en algo lógico. Por ejemplo, Moisés, más que cualquier otro hombre, tenía la preparación, en primer lugar, la experiencia, era muy inteligente, muy capacitado, pues, para escribir el Pentateuco, dado que él fue criado, por ejemplo, en el palacio de los faraones. Ahí recibió la instrucción, ahí recibió la sabiduría de los egipcios, y pues me parece a mí que hay una lógica ahí para pensar que Moisés escribe el Pentateuco. Además, él es un testigo ocular de los acontecimientos del Éxodo. En todo el peregrinaje por el desierto, él mantenía una comunión íntima con Dios. Además, tenía acceso a las genealogías y a las tradiciones orales y escritas de su pueblo. Durante todos esos años, durante la peregrinación en Israel, pues tuvo el tiempo para meditar, para reflexionar, y ahí pues él escribir, ¿no?, lo que es el Pentateuco. Así que con todo esto podemos decir entonces que es Moisés el autor del Pentateuco. En el Antiguo Testamento hay varios nombres que se le da al Pentateuco. Se le conoce como la ley, o el libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Jehová, la ley de Dios, la ley de Moisés, siervo de Dios. Son nombres que se le da al Pentateuco.